8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza sobre la ciudad japonesa de Hiroshima la primera bomba atómica, Little Boy. 3 días después lo haría sobre la ciudad de Nagasaki, la segunda, Fat Man. A partir de allí, el fin de la Segunda Guerra Mundial fue un mero trámite. Estados Unidos se va a consolidar como la primera potencia del mundo y, con una atmósfera de amenaza nuclear, se va a desatar en el mundo la Guerra Fría. Tras el estallido de ambas bombas atómicas, los aliados celebraron la proeza científica y tecnológica y escamotearon el número de víctimas. 246.000 muertos entre ambas ciudades. La primera mitad murió al instante, al estallido de las bombas, y la otra mitad fue muriendo en los días, meses y años después, producto de la radiación. Por estos días se recuerdan 71 años del lanzamiento de las bombas atómicas, y entonces, tras ver las cifras, tras ver las imágenes, tras recordar este acto de irracionalidad mayúscula, uno se pregunta, ¿y dónde estaba el derecho? Soy Guido Aguila Grados y esta es una nueva entrega de Tribuna Constitucional en su sección El Derecho en la Historia. Hiroshima y Nagasaki, la ausencia del derecho. Sean todos bienvenidos. Número 1. El infierno. Hiroshima. 8:15 horas del 6 de agosto de 1945, el bombardero estadounidense Enola Gay arrojó una bomba atómica sobre esta ciudad desde una altura de 9.600 metros. En 43 segundos, Little Boy, que pesaba 4.400 kilos y contenía 64 kilos de uranio, bajó a 600 metros, altura prevista para su explosión. Detonó encima del Hospital Shima, a 300 metros del puente Agioi, blanco elegido por estar en el corazón de la ciudad. Otros 2 bombarderos del mismo tipo B-29 volaban junto al Enola Gay. Un equipo de científicos viajaba a bordo del primero, mientras fotógrafos y camarógrafos militares iban en el segundo. 3 minutos antes de la explosión, pilotos y pasajeros se pusieron lentes oscuros. Aún así, todos fueron cegados por un fulgor blanco, tan deslumbrante como miles de soles, dijeron después. Unos sintieron dolores de cabeza y un sabor de plomo en la boca. Otros sufrieron ligeras quemaduras en el rostro. 2. Los cerebros del mal. El físico Robert Oppenheimer, director del llamado Proyecto Manhattan, tenía dudas. ¿Era posible que la bomba nuclear que él y un grupo de científicos estaban creando terminara por incendiar la atmósfera y los océanos, consumiendo al planeta en su totalidad? Pese a las dudas, no hubo marcha atrás. Ante el temor de que el régimen nazi fuera el primero en crear un arma atómica, los científicos trabajaron en secreto y a marchas forzadas. En menos de 3 años tenían lista la superbomba. ¡Funciona, funciona!, exclamó Oppenheimer cuando esta fue puesta a prueba en un rincón de Nuevo México, menos de un mes antes de la devastación de Hiroshima y Nagasaki. 3. Gloria o remordimiento. Los pilotos Paul Tibbets y Claude Early colaboraron en el lanzamiento de Little Boy, la primera bomba atómica. El primero siempre estuvo orgulloso, pero el otro se desmoronó en el remordimiento. Aquel obtuvo ascensos y tratos de héroe. Este delinquió y fue refundido en psiquiátricos. Tibbets aseguró que lo volvería a hacer porque, a fin de cuentas, ese ataque salvó vidas. En cambio, Early repudió su participación y mantuvo un intercambio epistolar con el filósofo Gunther Anders, en el que ambos exploraron los inmensos dilemas éticos, sociales y políticos que implicó arrancar la era nuclear. 4. El realismo mágico presente. En mayo de 1955, el entonces joven reportero Gabriel García Márquez entrevistó a un sobreviviente de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima, el sacerdote español Pedro Arrupe, quien contó lo que vivió en esa ciudad japonesa en la que era rector de un noviciado.
Años después, el reportero y el sacerdote se convertirían en figuras prominentes. Arrupe en el máximo jerarca de la Compañía de Jesús entre 1965 y 1983. Y García Márquez en exitoso escritor que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. La entrevista fue publicada en el diario colombiano El Espectador y posteriormente retomada en el libro de Gabo titulado Crónicas y Reportajes, editado en 1978 por la editorial Oveja Negra. 5. La prensa. ¿Cuándo no la prensa? Con gran soberbia, los principales medios de los países aliados informaron desde el mismo 6 de agosto del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima, hecho que consideraron un paso indispensable hacia la paz, repitiendo acríticamente los boletines de prensa del gobierno estadounidense. Importantes diarios franceses, británicos o estadounidenses enfatizaron el logro científico y tecnológico de la nueva arma, pero no se les ocurrió hablar, sino hasta un mes después, de los cientos de miles de muertos y heridos en la ciudad japonesa. Era lo que la historia ha llamado la prensa aliada. Nuestra reflexión: ¿dónde estaba el derecho? Hay quienes sostienen que lo mismo hubieran hecho los nazis con los aliados si hubieran descubierto antes las bombas atómicas. Empero no va por banderas ni nacionalidades, va por el accionar del ser humano que establece reglas de convivencia y que, llegado un momento de efervescencia como la guerra, deja de lado. ¿Dónde estaba el derecho en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué acaso ya no regía el Pacta Sunt Servanda entre los países? ¿Qué acaso no estamos hablando del siglo XX, el que se había iniciado con el llamado siglo de las luces? Algunos apuntan a que Japón fue el que inició esto, fue el que incumplió un acuerdo que tenía con Estados Unidos con el sorpresivo ataque a la base de Pearl Harbor. Si esto fuera así, entonces las leyes habrían que retrotraerlas al Código de Hammurabi, ojo por ojo y diente por diente. Otros sostienen que el arrojo de las bombas atómicas ahorró una negociación larga y vidas humanas. Falso. Estados Unidos quería la rendición incondicional y el dominio del país oriental, cosa que jamás iban a aceptar. Tanto así que Japón ya había pedido a Rusia que intervenga en su rendición. Es más, días antes del estallido de las bombas atómicas se habían reunido los grandes líderes aliados en la conferencia de Potsdam. Stalin, Churchill y Truman se habían repartido literalmente el mundo. Pero a pesar de todo esto, desde el lado del derecho no hubo una sola condena, o mejor dicho, la condena fue unilateral, la condena fue hacia el Holocausto, que claro, también merece los más severos calificativos porque se trata justamente de algo retrógrado, se trata de uno de los mayores horrores de la humanidad. Sin embargo, lo que de alguna manera el derecho cumplió un papel es que no solamente no se condenó, sino que no dijo nada al ocultarse los efectos y las cifras reales de las víctimas. Todo finalmente fue cubierto con dinero a través del famoso Plan Marshall. Lo cierto es que, dado esto que es tan reciente, hoy no tenemos ningún atisbo de odio de parte de Japón hacia Estados Unidos. Es más, en menos de 20 años, en 1964, Japón dio un mensaje al mundo, organizando las Olimpiadas del año de 1964. Y es más, cuando se graba este programa, estamos 6 de agosto del año 2021, podemos encender nuestros televisores y vemos que Tokio, una vez más, con el auspicio del país, claro está, Japón, organiza unas nuevas y presentes Olimpiadas. Que el derecho nunca esté ausente, porque es donde más se le necesita en los momentos claves, en los momentos sensibles, en los momentos bisagra. A 71 años de esta suerte de apocalipsis adelantado, habría que preguntarse si en nuestros días, a pesar de todo el desarrollo científico y jurídico, a veces las luchas por el poder no llevan también a esconder, a desviar o a descarrilar el derecho. Punto final a esta entrega. En esta sección que nació como efemérides jurídicas,
luego cambiamos a Historia y Derecho y lo hemos rebautizado como El Derecho en la Historia. Suscríbase y difunda que el conocimiento jurídico e histórico llegue a una mayor cantidad de personas. Muchísimas gracias. Hasta siempre.